Bienvenidos a la Rarotinga. Este es nuestro tercer capítulo y vamos a hablar de Oasis. De Oasis. Bueno, Oasis es una banda de rock británica de Manchester United. No, como dices, ellos le van al City, es totalmente el otro equipo de Manchester. Bueno, no, está bien. Ellos son fans del Manchester City. Bueno, pues vamos a hablar de ellos porque pues, resulta que ya después de 15 años ya todo el mundo pensaba que ya nunca más se iban a volver a reunir y ahorita pues andan de gira. De hecho, el 12 y el 13 de septiembre tocan en el GNP en el DF. Obviamente ya no hay boletos. Quien los haya alcanzado, pues lo felicitamos. Quien tenga boletos para regalar. Sí, móchense. Pero bueno, por eso quisimos hablar de ellos porque pues es trascendente para la música que después de 15 años se hayan reunido y bueno, nos hacen recordar toda una época, una etapa que duró poco, que fueron los grupos de Britpop en Inglaterra. Quién sé por qué el auge solo duró 3 años, fíjate. Ha durado más de moda el reggaetón que lo que fue. Bueno, lo que fue el boom así fuerte, ¿no? Porque sí, ellos empezaron en el 91. Sí, pero el boom del Britpop se le considera del 94 al 97. Ah, sí, 3 años ellos fue cuando sacaron su primer LP, fue en el 94. Es correcto. Entonces ya se me hace increíble que haya durado más el reggaetón que el Britpop, que era tan padre. El reggaetón ya tiene desde el pinche pandemia hasta ahorita sonando el pinche Bad Bunny. Bueno, pero antes de hablar de entrarnos más en lo que es la banda de Oasis, ¿por qué no hablamos de sus inicios, de su infancia, de su historia? Yo les puedo contar un poquito de la historia de su infancia. Ellos son de una familia, pues son migrantes, ¿no? Los obreras, se le consideraba sí. Manchester una ciudad trabajadora. Creció en una familia que eran 3 hermanos. El primero era Paul, luego Noel y luego el más chiquito Liam. Sí, ¿no era primero Noel, Paul y Liam? No, Paul. Bueno, algo así. No, Paul es el más grande. Ah, bien. Sí. Así es. Entonces, pues un tiempo eran primero nada más Paul y Noel. Varios años después nació Liam. Entonces ya cuando nació Liam, pues ya también había un poquito de recelo ahí de que el hermanito chiquito que le vino a quitar a Noel su privilegio de ser el niño chiquito de la casa, ¿verdad? Ellos tenían un papá que era alcohólico y era muy violento. Entonces, de ahí yo creo también vienen muchos problemas que han tenido ellos. Y pues era golpeador y todo eso. Y sí dejó un poco con traumas a los muchachos. Un tiempo Paul y Noel eran tartamudos. Sí. Con el tiempo, pues ya... Bueno, pero tampoco se ayudaban. O sea, por ahí hemos leído que le pegaban hasta el chemo. Que es, no manches. Bueno, no Manchester. Ah, sí, eso ya ya que estaban adolescentes, no grandes, pero eso que yo te digo, pues era de la infancia, que vivieron una infancia muy difícil. Y al tiempo, pues el papá se fue, quedaron solos con la mamá, y la mamá pues ya fue la que los inculcó un poco lo que fue la música. Ella con su esfuerzo les compró un violín primero a Liam, pero a Liam como que va a andar con un violín en la calle, y vio una guitarra que había ahí en su casa y empezó a guitarrear ahí en su casa, y así empezaron. También había un piano de la casa de sus abuelos. Primero fue Noel el que entró más en la música, y ya después Liam, y luego ya empezó Oasis. No, primero, Liam tenía su banda. Se llamaba Reigns. Y los oyó el hermano, que era amigo, fíjate qué suerte tuvieron, del hermano también, puros hermanos, de Stuart Copeland, de The Police, pero él era rapper y tenía una disquera. Entonces, de hecho, él fue el que los firmó, pero bueno, antes de que los firmara, Noel les dijo, yo me meto a su banda, pero déjenme componer las canciones. Y los voy a hacer famosos. Y esa fue la gran decisión que hizo que Oasis pues fuera lo que... Y cambiaron el nombre. Lo conocemos, cambiaron el nombre a Oasis. Y ya fue cuando empezó a escribir él las canciones, y él empezó pues con la guitarra y todo. Y sí, los hizo famosos. Sí, quedaron ya con sus roles. Noel componiendo, Liam cantando, que después yo creo que eso también les creó mucho conflicto porque por ahí en el Unplugged Liam llegó todo crudo, casi, y Noel dijo, no, sácate, que yo voy a cantar, y él lo cantó. ¿Noel cantó? Sí, y pues Liam andaba ahí emputadísimo ahí en el público viendo, y desde ahí empezaron sus reseñas más fuertes. Ya en público, ¿no? Sí, ya en público, ya ni se aguantaban, ni se les notaba el malestar así tremendo. Y así se les veía que pues, si no quieren cantar, no canten. Si no quieren. Sí, Liam cantaba con una actitud de, güey, pues si no quieres cantar, no cantes. Se notó emputado y se volteaba. No, uno de los detalles que yo creo que sí detonó más el enojo, o sea, que ya acrecentó, ya no era nomás así de que, ay, cantaste o no, lo que tú quieras, fue que estaban grabando un disco. ¿Cuál era? En el 2000. Standing on the Shoulder of Giants. Ah, bueno, ese disco. Ahí estando en la grabación, Liam le sugirió a Noel que su hija, o sea, la niña de Noel,
él no era el verdadero padre de la niña. No, pues ya se imaginarán cómo terminó la cosa. Ya ni siquiera terminaron de grabar en ese momento, pues. Creo que ahí es donde dejaron chimuelo a León, que hay unas fotos buenísimas por ahí. Ay, sí, cierto. Sí, se agarraron a putazos tremendo que hasta le tumbaron los dientes uno de los hermanos. Por ahí han gastado fortunas arreglándose los dientes. No, y también en el 2009 le dio en un concierto y le dio con el pandero Lía Manuel. No, pues es que no manches, ese es puro show, parecía lucha libre. Le rompió su guitarra que le regaló Johnny Marr, el guitarrista de los Smiths, que pues era su guitarra favorita. Con ella grabó el primer disco y componía para sentirla. Se la rompió su carnal. No, es que ese sí, chumbrano. Sí. Puro pleito, de verdad. Puro pleito. Y la mamá sufría mucho por ver a sus hijos pelear. Y cuando ya se separaron, así ya definitivamente fue en un concierto en París, que estaban, horas antes de empezar el concierto, en el 2019, se pelearon pues allá en el hotel. Y 2009, ¿no? No, 2019. ¿19? ¿O 2009? No, 2009, porque ya tienen 15 años en un total. Sí, cierto, en el 2009. En el concierto que iban a dar en París, se agarraron otra vez a pleito y no se presentaron al concierto, y ya fue Noel y dijo que era imposible tocar con su hermano. Y así fue como ya se separaron para siempre. ¿Ese fue el que le rompió la guitarra No sé cómo se le rompió la guitarra. Yo sé que en el hotel se pelearon y ya fue la gota que derramó, y dijo: yo no puedo tocar con mi hermano, no puedo trabajar con mi hermano. Y se fue, y se acabó. Y es que hay muchos grupos de hermanos y vamos a platicar algún día. Varios de ellos podríamos hacer un programa de cada uno de ellos, pero ninguno como estos Oasis. Qué bárbaro. Están los hermanos de Radiohead, que es todo el mundo cree que nomás es Tom York, pero no, es el guitarrista y el bajista son hermanos. No sabía. Bueno, los hermanos Greenwood de Radiohead. Sí, están también los hermanos de Stone Temple Pilots, los de Leon, los hermanos de Leon, que son muy buenos. Ya más metaleros, pues los Van Halen, los hermanos de Van Halen. Y bueno, grupos ya más pop como los Bee Gees, que eran hermanos, los Jackson 5. Ha habido muchos grupos de hermanos, pero ninguno llegó a tumbarse los dientes como los Oasis. Increíble. No, tienen temperamento muy fuerte. Tienen un temperamento muy fuerte. Pero tienen un buen talento también. Sí. Ustedes también platíquenos cuál es su grupo de hermanos favorito. Por ahí pónganlo en los comentarios. Hay varios. Y si ustedes se han peleado con su hermano así de fuerte, pues también cuéntenos su anécdota. Sí. Cuéntenos, queremos saberlo. O si pues también le tumbaron los dientes a alguien más, ¿no? Pero cuéntanos de sus canciones, de sus grandes éxitos y todo eso. De Oasis, pues vamos a platicar que sus grandes éxitos fueron sus 3 primeros discos realmente, que es el Definitely Maybe, el vangloriadísimo segundo disco, que es el de What's the Story, Morning Glory, y el Be Here Now, que es el tercero. Pues ahí tuvieron la mayoría de sus éxitos, sobre todo en el segundo, que es el disco más vendido de los últimos 30 años, o el mejor disco de los últimos 30 años, ¿no? El mejor disco de los últimos 30 años. El mejor disco de los últimos 30 años. De hecho, está en los récords de Guinness. Y está en los récords de Guinness, pero bueno, eso lo vamos a decir al rato también los datos. Ya estoy spoileando los datos rarotinguísimos. Después, sacaron 7 discos. Los últimos 2 contaron con la presencia de Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr, que bueno, también es un dato interesante, de que ellos pues también, y se nota su música, eran muy fans de los Beatles. Súper fans. Y bueno, y aunque su productor era Owen Morris y Noel Gallagher principalmente, de repente sí los iba a visitar también Sir George Martin. Hay fotos por ahí de que por lo menos los visitaba y veía ahí que andaban grabando. Algún disco lo grabaron también en el Abbey Road de los Beatles, como otro lo grabaron en el estudio donde grabaron el de Queen, que fue el segundo, el What's the Story, Morning Glory, su mejor disco, lo grabaron en el estudio donde Queen grabó, donde venía el de Bohemian Rhapsody. Pues imagínate, super estudio. Sí, no, pues también toda la Biblia inglesa en su ADN. Por eso te digo que es No Manchester. No, porque ellos iban al City. Si tú me dices No Manchester, te tumban los dientes a los dos. Ay, no. No te van a estar, en México el 12 y el 13. Ahí nos cuentan qué tal estuvo su concierto, quién vaya. Si alguien nos quiere invitar, estamos dispuestos. Sí, para hacerles la reseña del concierto. ¿Qué no vas a tocar? No? Sí. Es que eso iba en los datos rarotinguísimos. Bueno, no. Datos rarotinguísimos. I'd like to be somebody else, but no, not where I've been. Aquí está, aquí era color, llenarlo de amor, sembrar mil flores de color en esta Navidad. I'd like to buy the world
home and furnish it with love. La utilizaron de jingle en 1971 para un comercial de Coca, y Coca los demandó por haberles plagiado Coca-Cola, sí, la melodía, y les cobraron $300,000 de multa por andar ahí copiando melodías. Y pagaron la multa, pero también dijeron, ya no volvemos a tomar. Sí, más que pura Pepsi. Ahora tomaremos Pepsi. Y no les fue mal, porque otro grupo precisamente del Britpop, que eran los The Verb, por samplear los violincitos de los Rolling Stones, les quitaron los derechos de la rola. Hasta hace como 2-3 años se las devolvieron. Entonces pues realmente no les fue tan mal a los Oasis, pero bueno, ese es uno de sus datos rarotinguísimos, que fueron multados por Coca-Cola por andar copiando canciones. Otro de sus datos rarotinguísimos fue de que ellos desde jóvenes iban a visitar una de las tiendas de discos que estaba ahí por su barrio, y regularmente, muy seguido, y ya siendo famosos seguían yendo a la tienda, y el señor de la tienda ni sus luces no los hacía, hasta que un día lo reconoció en una de las portadas de su sencillo Supersonic. Del Supersonic. I am the Supersonic. Ahí lo reconoció en la portada y le dijo, ¿ustedes son los de Oasis? Los de Oasis. Y ellos sí, pero ya tenían, o sea, toda la vida habían estado yendo ahí, y el señor no se había dado cuenta hasta ese momento. Y regresaron porque en este año la mamá cumple 80 años, todavía vive, y ella les pidió que por favor ya se hicieran las paces. Obviamente ya habían hecho las paces, más o menos y todo, pero ella les rogaba y les rogaba que regresaran a tocar porque ella los quería volver a ver tocar, y se le hizo realidad a la señora. Sí, lo logró. Sí. La señora sigue viviendo en la misma casa donde crió a sus hijos desde chiquitos. Ellos le dijeron que le compraran una casa, que sí que quería, que sí, y ella dijo no, porque tiene muchas hermanas la señora, y 5 de las hermanas viven a 15 minutos caminando de su casa. Dijo, no, yo quiero vivir aquí para seguir visitando a mis hermanas. Eran chavos, una de sus primeras peleas fue que compartían cuarto, y llegó Liam, todo pedo y chamo en la noche. En la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, y tenían que hacer pipí. Y no quería prender la luz ni nada. Y hizo donde pudo, y hizo pipí arriba de su primer equipo de sonido que tenía Noel. Y era nuevecito. Y ya desde ahí... Él dice que cree que desde ahí comenzaron los problemas. Empezaron sus problemas. Dice que nunca lo perdonó. And I got up in the middle of the night and he'd had his little sound system sorted. I was looking for the lights. Pero yo creo que estuvo peor romperle la guitarra. Bueno, sí, ¿no? Pero él dice que desde ahí ya le empezó a guardar rencor. Pero no lo de la hija. Bueno, no, ¿quién? No, pues todo. Está muy caro todo, sí. Pobres güeyes. ¿Cómo se llama la canción? Pobres güeyes. Today is gonna be the day we're back to you. But now you should somehow realize what you gotta do. You're my wonderwall. Yo tengo mi concierto particular. No, bueno, tienen muchas más, pero esta es la más famosa. Bueno, si quieres, tienen rolas. Sí, cuéntame de todas sus rolas. De sus mejores rolas, tenemos la de Slide Away, que esa hizo el primer disco con esa guitarrita de Johnny Marr. Tenemos también la de The Master Plan, Stand By Me, nobody knows the way it's gonna be. Muy buena rola. Es muy buena. Whatever. Tiene la de I'm the Supersonic. Ese fue el primer sencillo de ellos, que me acuerdo que vi su video en MTV y me encantaron desde que vi ese video. Hace cuántos años, pero bueno, a mí me tocó descubrirlos en MTV. Pues obviamente está la de Wonderwall, la de I'm a champagne supernova in the sky. Someday you will find. Esa es muy buena. A ver si sigue cantando. You gotta live forever, que se parece mucho. Y bueno, la número 1 pues está la de Pero me gusta esa. Don't look back in anger. Fíjate que se parece mucho a los Beatles en esa. Se parecen mucho a los Beatles. De hecho, el Britpop se basaba mucho en hacer rolas sencillas con grandes melodías. Eso fue lo que dejó esa época que... ¿Pero por qué desapareció? O sea, tú estabas investigando, yo me acuerdo que sí, ¿por qué desapareció? A ver, ¿quiénes eran los grupos? El mundo cambió. ¿Pero quiénes eran los grupos sí del Britpop? Pues yo mira, sé que ellos eran los máximos, pues. Sí, estaba entre Blur y Oasis. De hecho, crearon ahí una controversia
Quisieron hacer como los Rolling Stones con los Beatles, con Blur y con Oasis. De hecho, a los de Blur les cagaba esto. De hecho, se burlaban mucho de eso. Y lo terminaron haciendo. No, de hecho, por eso sacaron un disco tan encabronado. El disco homónimo de ellos, el Blur, que fue allá en 1997, que precisamente marca la caída del Britpop. Pero la de Song 2, la de Woo! Where he feel heavy metal. Woo! Precisamente porque ya querían deslindarse de eso, de hacer melodías bonitas con canciones bonitas. Y bueno, también en ese año pues salió el OK Computer de Radiohead, que ya más que un disco de canciones sencillas y melodías, al contrario, un disco súper elaborado. Y entonces les hizo así. Y el mundo cambió y el Britpop pues como tal se desapareció. Bueno, desapareció, digo, nosotros lo seguimos oyendo. Bueno, le gusta, pues, lo pero oyendo. no hay nuevos grupos que... Pues tiene como que sus hijillos que siguieron, fíjate, porque en esa época empezaba también a sacar discos Coldplay y el Rush of Blood to the Head. Y fueron poco a poco refinando su sonido, pero se puede decir que son hijillos del Britpop. Un grupo que siguió haciendo rolas todavía un rato, que de hecho vimos en Guadalajara, ¿no te acuerdas? En una film. Bueno, esos. No, acuérdate. No, ¿De dónde son? What is it always rain on me? Travis. Han seguido, de hecho hace poquito tocaron en Guadalajara. Están también los Arctic Monkeys, que todavía en el 2022 sacaron un disco y siguen tocando. Quedan varios, pero ya como que es lo último que queda. De hecho, si te fijas ya en los últimos años, lo que hay son puros solistas ingleses. Dua Lipa, Harry Styles, Adele, Ed Sheeran. Ya no hay bandas inglesas. Y bueno, esperemos que esta reunión de Oasis haga como que recordar el género, resurgir y bueno, vuelva a haber grupos con instrumentos tocados. Es lo que todos esperamos. Y con esas letras bonitas también. Eran buenones. no manches. Sí. Está hasta en el récord de Guinness, ¿no? Pero sí, o sea, si te fijas, ya ahora son puros solistas. Muy buenos. A mí Harry Styles me encanta. Adele, pues ni se diga. Pero falta quien toque una batería, un bajo, una guitarra, un grupo como tal. Falta que se retome. Pues la esperaremos pronto salga alguien. Como dices tú, que retome ahora con la vuelta. Así es. Espero que no se vuelvan a pelear. Sí, espero que les hayan quedado bien sus dientes, que no se los van a tirar. Y que esté bien padre con Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si quieren que hablemos de alguien en particular, escríbanos. Aquí les vamos a dejar algunas ligas de videos para que los vean y los escuchen, porque nosotros nos vamos a poner ahí. Y síganos en las redes sociales, suscríbanse, denle like y también síganos en Spotify. Híjole, va a estar bien difícil que lo edites, te juro. Pues ya me lo sé. Esperen el próximo capítulo.